y también como el uso de la palabra, ¿no es cierto? Entonces es importante tener súper claro el contenido respecto al discurso oratorio Todita en la los términos tarde políticos de aquí sin Ecuador hacer e nada y identificar ahorita plenamente fírmame. este discurso, ¿no es cierto? La exposición oral de las El ideas, trompudo. el tema, es decir, este acto comunicativo oral con claridad, con precisión, con elocuencia, que siempre tiene esa finalidad precisamente Deja de reír. de orientar, de persuadir, de informar, de entretener por medio de la palabra, ¿sí? También es importante, ¿sí?, entender cuáles son las partes correspondientes al esquema clásico del discurso oratorio. Sí, entonces es importante comprender cuáles son los esquemas clásicos del discurso oratorio, ¿no es cierto? También es importante tener súper claro las partes que corresponden al esquema clásico del discurso oratorio, es decir, si tiene argumentación, si tiene retórica, si tiene refutación, ¿sí? ¿Cuáles son estas características? Y también es importante que ustedes sepan y analicen, por ejemplo, las afirmaciones dentro de un discurso oratorio. Es decir, considerar algunas pautas, público objetivo, cómo nos vamos a dirigir, los ciertos elementos que comprenden los discursos oratorios y las afirmaciones de manera correcta, ¿no es cierto? ¿Cuál es la característica de la oratoria para causar impacto, para captar la atención, ¿no es cierto? Para lograr un mensaje claro y entendible y para lograr las palabras e impactar y convencer, ¿no es cierto? Y también es importante entender cuál ha sido el mejor discurso de la historia, ¿no es cierto? El mejor discurso de la historia se llama Tengo un sueño, ¿sí? Tengo un sueño y es prácticamente un ejemplo de discurso en la historia sobre el cual nosotros podríamos tomar esa referencia para tomarlo en consideración como un ejemplo de discurso. También es importante tener en claro las características del ensayo, ¿no es cierto? Estas características permiten al autor demostrar su hipótesis, su posición sobre un tema específico y también rechazar otros argumentos. También es importante tener súper claro el discurso oratorio de los políticos, ¿no es cierto? Analizar las afirmaciones respecto al ensayo, que tiene una estructura básica conformada por introducción, desarrollo y conclusión, y además las referencias. Los puntos de vista se definen por argumentos válidos, consultados de otros autores, para reforzar la hipótesis expuesta. Incluso se utilizan ejemplos, comparaciones para sustentar las afirmaciones, ¿sí? También me gustaría que ustedes recuerden dentro de esta unidad cuál es el tipo de texto académico y de qué manera puede ser informado y valorado, de qué manera podríamos considerarlo que puede ser interpretado de una forma breve, y cuál sería esta valoración a favor y en contra de la obra. Entonces, si tiene estas características, estamos hablando de un tipo de texto académico que se titula reseña, ¿no es cierto? También recordemos que la reseña es útil para aplicarla en cualquier área del conocimiento y cualquier obra puede ser sujeta de estudio para fundamentar este tipo de texto. Sí, es importante también que ustedes sepan que la reseña tiene unas características importantes, ya que es un texto breve que informa de manera clara y también de manera completa. El discurso oratorio también presenta la reseña literaria y expone y evalúa algunos aspectos relevantes de una obra literaria. Es decir, evalúa su contenido y divulga una publicación de manera general y ligera o a veces especializada, ¿sí? Esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque la reseña expone y evalúa otros aspectos, ¿no es cierto? Evalúa y divulga de manera general y muy profunda, ¿sí? Los conceptos, ¿sí? De una manera muy profunda los conceptos. Es importante que usted comprenda el esquema del discurso. Sí, el esquema del discurso comprende el cuerpo de este tipo de textos, la parte central en la que se justifica la postura del autor sobre un tema, ¿sí?
También es importante entender que la conclusión es la parte del esquema del discurso oratorio actual, es decir, es el último párrafo del ensayo y debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la tesis o en la introducción. ¿Sí? Es importante que usted tome en consideración dentro de esta evaluación de la unidad número 3, cuándo es lo que se hace uso realmente de las mayúsculas. ¿No es cierto? Aquí vamos a poner algunos ejemplos y usted tendrá que tomar en consideración y ubicar la que corresponde y que es correcta, ¿no es cierto? También es importante que usted recuerde que un boletín de prensa es una forma de tener contacto con los medios de comunicación, proporcionando la información útil para la difusión de esta actividad, ¿sí? También es importante que usted recuerde que todo tipo de expresión oral consiste en un grupo de personas que discuten un tema, un hecho o un problema conducido por un moderador o coordinador. Se denomina foro, ¿sí? Se denomina foro. También, por favor, quiero que ustedes puedan diferenciar que un diálogo es una forma oral y escrita en la que se comunican dos o más personajes en un intercambio de ideas por cualquier medio. ¿Sí? Puede consistir desde una amable conversación hasta una acalorada discusión sostenida entre los interlocutores. Es empleado en géneros literarios como la novela, el cuento y la fábula. Recuerden entonces que el diálogo es una forma oral y escrita en la que se comunican dos o más personajes en un intercambio de ideas por cualquier medio y puede consistir desde una amable conversación hasta una acalorada discusión sostenida entre los interlocutores y es empleado en géneros literarios como la novela, el cuento y la fábula, ¿sí? También quiero que siempre ustedes tengan contemplada la idea de que es parte del esquema del discurso oratorio actual la introducción que da una idea somera, pero exacta, de los diversos aspectos que componen el trabajo. ¿Sí? Estos son los aspectos importantes que ustedes tienen que tomar en consideración para que sean evaluados en la unidad número 3. Recuerden entonces que el discurso oratorio es una exposición oral de ideas sobresalientes de un tema a través de un acto comunicativo oral con claridad, precisión y elocuencia, que tiene entonces esta finalidad de orientar, de persuadir, de informar, de entretener por medio de la palabra. Esto es un discurso oratorio. Las partes correspondientes al esquema clásico del discurso oratorio son precisamente la peroración, que va siempre al final, y aquí se expresan las ideas destinadas al convencimiento. ¿Sí? ¿Cuáles de las siguientes partes corresponden al esquema clásico del discurso oratorio? La refutación, ¿sí? La refutación. La afirmación correcta, en los ejemplos que vamos a ubicar, ¿sí? Sería el éxito de la oratoria depende de ciertos elementos principales y secundarios a considerar como las pausas, el mismo discurso y un público al que nos vayamos a dirigir como oradores, ¿no es cierto? Entonces también es importante entender que la oratoria sí se caracteriza por ser de impacto, lo que le permite captar la atención del auditorio y que el mensaje sea fácil de recordar. Eso se logra con un mensaje claro y entendible, utilizando palabras precisas para convencer. ¿Sí? ¿Y en cuál de los siguientes discursos es considerado como el mejor de la historia? No se olviden que tengo un sueño, es considerado como el mejor de los discursos, ¿sí? Tengo un sueño. Entonces, una vez que hemos hecho... ya, perfecto. Entonces, me dice Denise que le haga que yo le he dicho que, claro, perfecto. Entonces, hoy vamos a ver precisamente algunos ejemplos de boletines, de oficios, de libretos, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos ejemplos así, un poquito de boletines, ¿sí?
Ya, bueno, los boletines realmente tienen una característica importante, apuestan por promover, en este caso, por ejemplo, las identidades, ya sea públicas o privadas, ¿sí? Tienen ese objetivo de informar, de potencializar cada cual institución, ¿sí? Son muy atractivos visualmente cuando son publicados desde un medio de comunicación y cuando se dan lectura desde un medio radial, por ejemplo, tienen que tener la puntualización, su expresión oral que se necesita para que sean enfatizados y se den lectura como tienen que ser, ¿sí? Para que finalmente se cumpla este objetivo claro y preciso de que la información relevante que está escrita ahí sea leída como corresponde, ¿ya? David, la palabra. Licenciada, buenas noches. Por hacerle acuerdo de la asistencia está de 6 a 7 para que nos ayude modificando, por favor. Ya. Ya, mil disculpas. No Ya les disculpará. No, tranquilo, más bien ustedes a mí. Ya les ayudo hasta un poquito. Mil disculpas. A ver, vamos a arreglarle esto una vez. Perfecto. Ya. Ya estamos. Ajá. Y bueno, entonces eso les decía respecto a los boletines. Bueno, entonces tienen que ser bien leídos, tienen un orden también respecto a las fechas, respecto a los temas. En este caso, por ejemplo, aquí el boletín es del gobierno de Ecuador. Sí, en este periodo de lo que pasó con Guillermo Lazo, ¿sí? Son boletines, tienen fechas, como ustedes pueden ver, 1 de junio, 31 de mayo, 29 de mayo, 28 de mayo, etcétera. Y cada uno de estos tiene hipertextualidad, ¿cierto? Si yo hago clic aquí, me va a llevar a la información y por supuesto, no sé si se está compartiendo la imagen. ¿Me comentan, por favor? Bueno, aquí estamos viendo aquí, como ustedes pueden ver, los boletines. Ya, entonces el detalle aquí como ustedes pueden ver, está ordenado según la fecha, según el mes, según el año, ¿ya? Entonces aquí estamos tal cual como ustedes pueden ver, y también según los temas, ¿ya? Los boletines nos ayudan mucho como que a tener un orden de lo que ha pasado y se ha suscitado según lo que corresponde, ¿ya? Eso en cuanto a los boletines, ¿ya? En cuanto a dejar de compartir, ¿ya? En cuanto a por ejemplo, eventos o programas o cómo va estructurado, ¿ya? Entonces esto es completamente diferente, ¿ya? Porque cumple otras características. Cumple otras características, ¿sí? Y estas características son lógicamente según lo que vayamos a presentar, ¿no es cierto? Y obviamente aquí va a primar mucho el tema de expresión oral y escrita, dependiendo el evento. Entonces, por ejemplo, aquí hay un evento, por ejemplo, aquí de un evento institucional, ¿sí? En donde va a influir mucho el énfasis que le pongamos y la lectura, ¿sí? Los espacios, los silencios también, que los silencios van a comunicar mucho. Y la lectura que tiene que ser muy cauta también en este sentido para poder hacer relevancia a las autoridades. Permítanme un ratito, por favor. Bueno, para poder dar relevancia a las autoridades y así mismo poder saludar y extender la bienvenida a las personas que nos están acompañando. Y esto pasa no solamente aquí en este libreto, sino pasa a nivel general en los demás libretos también, ¿ya? Entonces vamos a saludar a las personas que nos acompañan, en este caso, los familiares, etcétera, ¿ya? Luego de esto, pues se va mencionando a quienes están ahí, en este caso también en el orden de lo que se va. ¿Me confirma si estoy compartiendo, por favor?
Sí, dice, sí está compartiendo con. Ya. Sí, Lice. Luego de esto, perfecto, muchas gracias. Entonces, luego de esto también tenemos que tomar en consideración que se pone dentro del programa la entonación del himno nacional, también se pone las intervenciones según, por ejemplo, digamos, quién es el dueño de la casa, en este caso, por ejemplo, en este caso el doctor Milton es el director de la unidad, luego va, por ejemplo, el secretario abogado, luego va la vicerrectora, ¿sí? Luego de esto va el listado de los estudiantes y luego va, por ejemplo, la intervención de la mejor egresada y lo más importante, la oficialización de los nuevos profesionales la hace el señor rector, ¿no es cierto? Este es el orden, por ejemplo, de un libreto de acto de incorporación. Si, por ejemplo, ustedes me dicen, digamos, yo quiero hacer un libreto de un acto social de la misma forma. Sería un saludo de bienvenida a las personas que asisten, ¿no es cierto? Luego seríamos en un orden igualmente protocolario, sería, ¿no es cierto? A lo mejor un saludo o una bienvenida de parte de la persona que es parte del o el papá o la mamá de los novios, ¿no es cierto? Luego también sería a lo mejor las palabras de por parte de la novia, etcétera, por parte de la novia, no digo de novia. Luego el brindis, ¿no es cierto? Luego las palabras de la novia o el novio, ¿sí? Y luego también sería a lo mejor un video representativo, un video que le realce el evento, ¿sí? Y finalmente a lo mejor un espacio donde puedan los dos novios compartir algún momento. Por ejemplo, hacer algún reconocimiento a sus papás, hacer algún reconocimiento a lo mejor bueno, ¿sí? Entonces es muy importante que haya esta parte, ¿no? Hay esta partecita de poner énfasis a el orden de lo que nosotros queremos hacer y cómo lo queremos presentar, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos a hacer un libreto también es importante tomar en consideración lo que hemos repasado en las tres unidades, ¿no es cierto? El tema de cómo nos vamos a presentar, cómo vamos a llegar a nuestra audiencia, en la velocidad con la que vamos a hablar, los elementos de la voz, el ritmo, la velocidad, la variedad de información que tenemos, ¿sí? El enganche que vamos a contemplar para poder llegar con esa información, ¿sí? Y realmente tener la idea clara para que nuestro público objetivo se pueda enganchar con nosotros. Y de esta manera poder realmente cumplir el objetivo que tenemos inicial, que es poder empatizar, ¿sí? Entonces, esa es la manera realmente de poder llegar y poder cumplir el objetivo. Sí creo y quiero hacer hincapié en que realmente hay una parte importante dentro de estos ejercicios, ¿sí? Y sí por ejemplo, cuando se trata de un boletín, dar lectura, respetar las comas, respetar los puntos, simulador de teorías, respetar las pausas, respetar los silencios, ¿sí? Respetar los signos de puntuación, respetar los signos de exclamación. Y también es importante tener en consideración desde dónde estamos leyendo. Si estamos leyendo desde un atril, si estamos dando lectura desde una radio, si es que estamos dando lectura para una producción audiovisual, ¿sí? Entonces, tenerlo súper claro a fin de que realmente pueda potencializar mi lectura, lo que yo quiero, ya sea el video, ya sea el texto, ya sea la radio, etcétera, pero que pueda potencializarse. Eso, mis chicos queridos, no sé si tengan algún... Yo tarjeta para el decir también. Caso contrario, Cristóbal. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Una consulta, digamos, al momento de más o menos es como en una sesión solemne de rendición de cuentas, se podría decir, ¿sería el mismo formato, el mismo proceso o cambiaría con el que usted nos estaba compartiendo ahorita? Ya, muy buena pregunta, Cristóbal. Hay un detalle grande y es que, por ejemplo, esa es la estructura inicial, ¿no?
Pero resulta que todo depende de, por ejemplo, si va a llegar o no el rector al siguiente evento, si, por ejemplo, va a llegar o no la vicerrectora al segundo evento, ¿ya? Si, por ejemplo, está confirmada la participación o si van a enviar algún delegado, en su defecto no van a llegar y quien estaría a cargo ahí sería, por ejemplo, la persona que está al frente y que una vez que no está el rector, estaría en representación del rector, en este caso, el doctor Milton Mejía, ¿sí? Que sería nuestro director de la Unidad de Educación a Distancia. Así más o menos sería. Entonces hay que tomar en cuenta las jerarquías, ¿sí? Hay que tomar en cuenta las jerarquías para contemplar la idea. Entonces, mis chicos, tomando en consideración lo que ustedes me acaban de decir, me voy a desconectar, ¿sí? Y me vuelvo a conectar, ¿ya? Por favor. Listo, mis chicos. Entonces voy para poder aprovechar el tiempo, ¿ya? Listo, voy a cerrar con expresión oral y escrita. Un gusto saludarlos. Que tengan un buen resto de noche y nos encontramos enseguida.